La caída de la casa Asher. La ráfaga entró con furia tan impetuosa que estuvo a punto de levantarnos del suelo. Era en verdad una noche tempestuosa, pero de una belleza severa, extrañamente singular en su terror y en su hermosura. Al parecer, un torbellino desplegaba su fuerza en nuestra vecindad, pues había frecuentes y violentos cambios en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes, tan bajas que oprimían casi las torrecillas de la casa, no nos impedía advertir la viviente velocidad con que acudían de todos los puntos, mezclándose unas con otras sin alejarse. Digo que aun su excesiva densidad no nos impedía advertirlo, y sin embargo no nos llegaba ni un atisbo de la luna o de las estrellas, ni se veía el brillo de un relámpago. Pero las superficies inferiores de las grandes masas de agitado vapor, así como todos los objetos terrestres que nos rodeaban, resplandecían en la luz extranaturante de una exhalación gaseosa, apenas luminosa y claramente visible, que se cernía sobre la casa y la amortajaba. «No debes mirar, no mirarás eso», dije estremeciéndome, mientras con suave violencia apartaba a Asher de la ventana para conducirlo a un asiento. «Estos espectáculos que te confunden son simples fenómenos eléctricos, nada extraños. O quizás tengan su horrible origen en el miasma corrupto del estanque. Cerremos esta ventana. El aire está frío y es peligroso para tu salud. Aquí tienes una de tus novelas favoritas. Yo leeré y me escucharás. Y así pasaremos juntos esta noche terrible». El antiguo volumen que había tomado era Mad Trist, de Lancelot Kenning, pero lo había calificado el favorito de Asher, más por triste broma que en serio, pues poco había en su prolijidad tosca, sin imaginación, que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad del hombre. Pero era el único libro que tenía a mano, y alimenté la vaga esperanza de que la excitación que en ese momento agitaba al hipocondríaco pudiera hallar alivio, pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes, aun en la exageración de la locura que yo iba a leerle. De haber juzgado a decir verdad por la extraña e intensa vivacidad con que escuchaba, o parecía escuchar las palabras de la historia, me hubiera felicitado por el éxito de mi idea. Había llegado a esa parte bien conocida de la historia en que Edelrid, el héroe de Trist, después de sus vanos intentos de introducirse por las buenas en la morada del eremita, procede a entrar por la fuerza. Aquí se recordará las palabras del relator, que son las siguientes. Y Edelrid, que era por naturaleza un corazón valeroso y fortalecido además gracias al poder del vino que había bebido, no aguardó el momento de parlamentar con el eremita, quien en realidad era de índole obstinada y maligna, mas sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el estallido de la tempestad, alzó resueltamente su maza y a golpes abrió un rápido camino en las tablas de la puerta para su mano con guantelete, y tirando con fuerza hacia sí, rajó, rompió, lo destrozó todo en tal forma que el ruido de la madera seca y hueca retumbó en el bosque y lo llenó de alarma. Al terminar esta frase me sobresalté y por un momento me detuve, pues me pareció, aunque enseguida concluí que mi excitada imaginación me había engañado, me pareció que, de alguna remotísima parte de la mansión, llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser, por su exacta similitud, el eco, aunque sofocado y sordo por cierto, del mismo ruido de rotura del destrozo que Sir Lancelot había descrito con tanto detalle. Fue sin duda alguna la coincidencia lo que me atrajo mi atención, pues entre el crujir de los bastidores de las ventanas y los mezclados ruidos habituales de la tormenta creciente, el sonido en sí mismo nada tenía, aún seguro, que pudiera interesarme o distraerme. Continué el relato. Pero el buen campeón Edelrid pasó la puerta y quedó muy furioso y sorprendido al no percibir señales del maligno eremita y encontrar en cambio un dragón prodigioso cubierto de escamas con lengua de fuego, sentado en guardia delante de un palacio de oro con piso de plata, y del muro colgaba un escudo de bronce relacionado con una leyenda. Quien entre aquí conquistador será, quien mate al dragón, el escudo ganará. Y Edelrid levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó a sus pies, y lanzó su apestado aliento con un rugido tan hórrido y bronco, y además tan penetrante, que Edelrid se tapó de buena gana los oídos con las manos para no escuchar el horrible sonido, tal como jamás se había oído hasta entonces. Aquí me detuve otra vez bruscamente, y ahora,
por un sentimiento de violento asombro, pues no podía dudar que en esta oportunidad había escuchado realmente, aunque me resultaba imposible decir de qué dirección procedía. Un grito insólito, un sonido chirriante, sofocado y aparentemente lejano, pero áspero, prolongado, la exacta réplica de lo que mi imaginación atribuyera al extranatural alarido del dragón, tal como lo describía el novelista. Oprimido, como por cierto lo estaba desde la segunda y más extraordinaria coincidencia, por 1000 sensaciones contradictorias en las cuales predominaban el asombro y un estremecedor terror, conservé, sin embargo, presencia del ánimo para no excitar con ninguna observación la sensibilidad nerviosa de mi compañero. No era nada seguro que hubiesen advertido los sonidos en cuestión, aunque sí había producido durante los últimos minutos una evidente y extraña alteración en su apariencia. Desde su posición frente a mí había hecho girar gradualmente su silla, de modo que estaba sentado mirando hacia la puerta de la habitación, y así, solo en parte, podía ver yo sus facciones, aunque percibía sus labios temblorosos, como si murmuraban algo inaudible. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero supe que no estaba dormido por los ojos muy abiertos y fijos que vi al echarle una mirada de perfil. El movimiento del cuerpo contradecía también esta idea, pues se mecía de un lado a otro con un balanceo suave, pero constante y uniforme. Luego de advertir rápidamente todo esto, proseguí el relato de Sir Lancelot, que decía así: y entonces el campeón, después de escapar a la terrible furia del dragón, se acordó del escudo de bronce y del encantamiento roto, apartó el cuerpo muerto de su camino y avanzó valerosamente sobre el argentado pavimento del castillo, hasta donde colgaba del muro el escudo, el cual entonces no esperó su llegada, sino que cayó a sus pies sobre el piso de plata con grandísimo y terrible fragor. Apenas había salido de mis labios estas palabras, cuando, como si realmente un escudo de bronce en ese momento hubiera caído con todo su peso sobre un pavimento de plata, percibí un eco claro, profundo, metálico y resonante. Aunque en apariencia sofocado, incapaz de dominar mis nervios, me puse en pie de un salto, pero el acompasado movimiento de Asher nos interrumpió. Me precipité al sillón, donde estaba sentado. Sus ojos miraban fijos hacia adelante y dominaba su persona una rigidez pétrea. Pero cuando posé mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió su cuerpo. Una sonrisa malsana tembló en sus labios, y vi que hablaba con un murmullo bajo, apresurado, ininteligible, como si no advirtiera mi presencia, e inclinándome sobre él, muy cerca, bebí por fin el horrible significado de sus palabras. ¿No lo oyes? Si yo lo oigo, y lo he oído, tú también. Mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días lo he oído, pero no me atrevía. Ah, compadéceme, miserio de mí, desventurado. No me atrevía a hablar. La encerramos viva en la tumba. No dije que mis sentidos eran agudos. Ahora te digo que oí sus primeros movimientos, débiles en el fondo del ataúd. Los oí hace muchos días y no me atrevía a hablar. Y ahora, esta noche del Rid, la puerta rota del eremita y el grito de muerte del dragón y el estruendo del escudo. Di mejor el ruido del ataúd al rajarse y el chirriar de los térreos gotes de su prisión y sus luchas dentro de la cripta por el pasillo abovedado revestido de cobre. Oh, ¿a dónde huiré? ¿No estará aquí pronto? ¿No se precipita a reprocharme de mi prisa? ¿No he oído sus pasos en la escalera? ¿No distingo el pesado y horrible latido de su corazón? ¡Insensato! Y aquí, furioso, de un salto, se puso de pie y gritó estas palabras como si en su esfuerzo entregara su alma. ¡Insensato! ¡Te digo que está del otro lado de la puerta! Como si la sobrehumana energía de su voz tuviera la fuerza de un sortilegio, los enormes y antiguos batientes que Asher señalaba abrieron lentamente en ese momento sus pesadas mandíbulas de ébano. Era obra de la violenta ráfaga, pero allí, del otro lado de la puerta,
estaba la alta y amortajada figura de Lady Madeline Asher. Había sangre en sus ropas blancas y huellas de acerba lucha en cada parte de su descarnada persona. Por un momento permaneció temblorosa, tambaleándose en el umbral. Luego, con un lamento sofocado, cayó pesadamente hacia adentro, sobre el cuerpo de su hermano, y en su violenta agonía final lo arrastró al suelo, muerto, víctima de los terrores que había anticipado. De aquel aposento, de aquella mansión, huí aterrado. Afuera seguía la tormenta en toda su ira, cuando me encontré cruzando la vieja avenida. De pronto surgió en el sendero una luz extraña, y me volví para ver de dónde podía salir fulgor tan insólito, pues la vasta casa y sus sombras quedaban solas a mis espaldas. El resplandor venía de la luna llena, roja como la sangre, que brillaba ahora a través de aquella fisura casi imperceptible, dibujada en zigzag desde el tejado del edificio hasta la base. Mientras la contemplaba, pasó un furioso soplo de torbellino. Todo el disco del satélite irrumpió de pronto ante mis ojos. Mi espíritu vaciló al ver desmoronarse los poderosos muros, y hubo un largo y tumultuoso clamor como la voz de 1000 torrentes, y a mis pies el profundo y corrompido estanque se cerró sombrío, silencioso, sobre los restos de la casa Asher.